¿Qué sería de las novelas detectivescas sin sus superhéroes? Intriga, mimetismo, glamour, romance, carisma, inteligencia, sapiencia, y un gran espíritu deductivo, forman el carácter de sus protagonistas los detectives, de quienes haremos un repaso mencionando a los tal vez, más populares investigadores, nacidos de la pluma de la literatura contemporánea. Aquí vamos con la enumerada lista. 1. Sherlock Holmes. Creado por Arthur Conan Doyle, es el detective más famoso de todos los tiempos. Holmes es un hombre de carácter tranquilo y posee unas dotes de observación y deducción impresionantes. En sus ratos libres fuma pipa en su piso del 221 de Baker Street, pero cuando aparece un caso ante sus ojos pone todas sus energías en la tarea. Cuanto más difícil es el caso, más placer obtiene resolviéndolo. Su frase más conocida es elemental: mi querido Watson. Algunas de las obras más conocidas que protagoniza son Estudio en Escarlata o El sabueso de los Baskerville. Es tal vez el más mediático de la literatura detectivesca, siendo llevado a las pantallas una y otra vez, y siendo reinterpretado en series de las plataformas modernas. 2. Hércules Poirot. Hércules Poirot es uno de los personajes de la premiada escritora del crimen, Agatha Christie. Trasladado de Bélgica a Londres durante la Primera Guerra Mundial, trabaja como detective privado. Le enoja mucho que lo confundan con un francés y, cuando eso pasa, él responde indignado que es belga. Generalmente, se presenta expresando: soy Hércules Poirot, el mejor detective del mundo. Y lo dice tan en serio que es difícil no creerle. Le gusta hablar con los sospechosos para resolver el caso. Algunas de las obras más famosas donde se aprecia su talento son Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express, y El asesinato de Roger Ackroyd. 3. Charles Auguste Dupont. Muchos de los detectives famosos que conocemos, como Sherlock Holmes o Hércules Poirot, deben algo al Chevalier Auguste Dupont, creado por Edgar Allan Poe en 1841. Procedente de una familia arruinada, Dupont lleva una existencia apartada del mundo en una vieja mansión a las afueras de París. Es un joven caballero que ama la oscuridad de la noche y que durante el día cierra todas sus ventanas y lee a la luz de las velas. Resuelve los enigmas a base de observación y análisis. Mirando a la gente, vigilando sus gestos y expresiones, llega a adivinar lo que piensan, algo que sorprende incluso al narrador de las aventuras. Dupont solo aparece en 3 obras de Poe, pero en ellas encontramos elementos que han inspirado numerosos enigmas a otros autores. Por ello no es sorprendente que Poe sea considerado como el padre de las novelas del misterio detectivesco. Las obras que le dan carácter a Dupont son Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada. 4. Jules Maigret. Jules Maigret es el gran inspector de policía parisino creado por Georges Simenon. Curiosamente, Maigret significa delgado en francés, pero este inspector es un gigante de 1,80 metros de altura y 100 kilos de peso. Siempre tiene una pipa en la boca. Cuando empieza a mordisquear su pipa apagada, es que se acerca el momento culminante del caso. Su método de investigación consiste en ir en persona al lugar del crimen buscando pistas y deduciendo, e interroga al culpable para que pierda los nervios y confiese. Hay muchísimas historias protagonizadas por este inspector, algunas de ellas son Maigret tiende una trampa, Entre los flamencos, Pietro el letón, y Maigret en Arizona. 5. Kogoro Akechi. Desde Japón sale al mundo, Kogoro Akechi, quien es un detective creado por Rampo Edogawa. Akechi tiene fama de ser el primer personaje detective en la ficción japonesa. Edogawa tuvo 2 grandes influencias, Arthur Conan Doyle, y Edgar Allan Poe. En general se piensa en Akechi como en un joven y elegante dandy, pero en su primera aparición lo encontramos despeinado, vestido con viejas ropas japonesas y viviendo rodeado de libros en una pequeña habitación encima de un estanco. Su método se basa más en la psicología que en las evidencias físicas. Es un maestro del disfraz. En sus historias, lo mejor es sospechar de todos los personajes. En todas sus novelas hay un aire de misterio y fantasía. Podemos encontrarlo en la obra llamada La Máscara de Oro. 6. Cordelia Gray. De la escritora británica, Phyllis Dorothy James, Cordelia Gray es una detective privado de 22 años que decide sacar adelante su agencia de detectives a pesar de la muerte de su compañero, que se suicidó porque no podía soportar el dolor de su enfermedad, un hecho que marcó profundamente a la detective. Tiene los cabellos castaños y grandes ojos verdes que le dan un aspecto felino. Aunque es delgada, tiene una gran fuerza. Sin familia, y habiendo perdido a su compañero, lo único con lo que puede contar ahora es con su adorado Mini y con la semiautomática calibre 38 que le legó su compañero.
Es capaz de enfrentarse al peligro para resolver un caso, por mucho que todos le repitan, una y otra vez, este no es trabajo para una mujer. Hace su aparición, en las obras An Unsuitable Job for a Woman, y The Skull Veneer Skin. 7. Sam Spade. Sam Spade, es un detective de San Francisco creado por Dashiell Hammett. Spade, es un hombre grande y fuerte y un gran luchador, y jamás pierde su sangre fría, pase lo que pase. Corre el rumor de que es capaz de todo por dinero y que no pierde el tiempo con mujeres, aunque, ha tenido una aventura con la mujer de su compañero. El creador de este particular investigador, trabajó en una agencia de detectives y volcó toda su experiencia en sus novelas. Probablemente su obra más conocida sea, El Halcón Maltés. 8. Jane Marple. Hay muchos detectives cuya apariencia no refleja para nada su gran capacidad deductiva, y sin duda un claro ejemplo es el de Miss Marple. Se trata de una solterona que vive en un pueblecillo de las afueras de Londres y, al parecer, la escritora Agatha Christie, se inspiró en su abuela para crearla. Sabiendo que es amante de la cerámica y una tejedora compulsiva, nadie pensaría que es una de las detectives más sagaces que existen. Es muy curiosa y observadora, y le encanta estudiarlo todo y extraer sus conclusiones de cuanto ha observado. Su método consiste en conseguir que los propios habitantes de su pequeño pueblo le conduzcan a la verdad. Por lo general, es capaz de obtener más información que la policía porque, como ella misma dice, cuando la policía pregunta, eso se convierte en un interrogatorio, pero cuando una vieja dama hace una pregunta, se lo considera simplemente eso, una pregunta. Y el interrogado lo suelta todo. Algunas de sus obras más conocidas son Si anuncia un asesinato, El tren de las 4:50, o Un cadáver en la biblioteca. 9. Perry Mason. El campo de acción de los detectives es muy variado, y los hay que prefieren ver a Perry Mason en acción frente a un tribunal. Mason, es un hombre célibe de mediana edad. Es de hombros anchos, cara seria y su mirada transmite calma y fuerza de carácter. Se dedica, en exclusiva, a llevar casos criminales. Para llegar a la verdad, Mason cuenta con la ayuda de su fiel secretaria Della, y de su joven investigador, Paul. No se acobarda ante ninguna amenaza ni chantaje, y en los tribunales, su perfecto conocimiento del Código Penal le hace invencible. Es capaz de llevar sus métodos en la sala hasta el límite de la sanción, pero él justifica su actitud diciendo, por la justicia, lo arriesgo todo. L. Stanley Gardner, su creador, es un antiguo abogado. Algunas obras donde aparece son El caso de la novia curiosa, El caso de la cleptómana, y El caso del canario cojo. 10. Philo Vance. Philo Vance, es un detective alto, de aspecto nórdico, y complexión atlética. Tiene 34 años y está soltero. Cultiva varias aficiones y es un experto en muchos campos. Gracias a la inmensa fortuna que heredó de su tía, se encuentra en una posición envidiable. No necesita trabajar y vive en un lujoso piso en Nueva York. Sus investigaciones se basan más en el análisis psicológico de los sospechosos, que en la búsqueda de pruebas materiales. Mientras critica la concienzuda metodología de su amigo, el fiscal territorial Mark Game, Vance resuelve los casos más complicados de una manera muy original. Su creador, S.S. Van Dine, es conocido por ser el que propuso las 20 reglas para escribir un relato de intriga. La tercera de estas reglas es, la trama amorosa no debe aparecer, ya que es innecesaria para el proceso de deducción. Algunas de sus obras más notables son, El escarabajo sagrado, Matando en la sombra, y El asesino fantasma. 11. El padre Brown. El padre Brown es un cura católico de apariencia ingenua cuya agudeza psicológica lo convierte en un formidable detective. De aspecto rechoncho, va acompañado de un enorme paraguas y suele resolver los crímenes más enigmáticos, atroces e inexplicables gracias a su conocimiento de la naturaleza humana, antes que por el razonamiento lógico. Hizo su primera aparición en la famosa historia La Cruz Azul. A menudo es ayudado por el criminal reformado, Flambeau. Creado por el novelista inglés Gilbert Keith Chesterton, es el protagonista de unas 50 historias cortas recopiladas posteriormente en 5 libros. Sin duda que esta lista es apenas introductoria, ya que el mundo de la literatura detectivesca está constantemente renovándose. En las últimas décadas, algunas series animadas han destacado como es el caso de Conan, y el Inspector Gadget, sumando a otras siempre atingentes como Sherlock Holmes, y unas más clásicas como Poirot, y el popular Perry Mason. Mas solo son sombras de los libros inspirados por la creatividad de los escritores que pretenden acercarse al misterio del crimen, que es apenas uno de los muchos cabos de la mente humana.
Gracias por vuestra atención, hasta aquí les dejamos con algunos de los más notables protagonistas de las novelas detectivescas, sin dejar pasar su recomendación a sus fanáticos, entre quienes nos incluimos. Saludos.